Máximo Rojas estaba de pie junto a la ventana de su despacho, contemplando la ciudad que una vez había considerado suya. 42 años, la edad en la que un hombre se encuentra en la cima de su carrera, cuando todo está construido, calculado y protegido. Pero los últimos 18 meses habían convertido su vida en un montón de ruina. El holding de construcción que había levantado durante 15 años se había derrumbado en cuestión de meses. Primero, se frustró un gran contrato por supuestas irregularidades técnicas que nunca existieron. Luego, los socios, uno tras otro, rompieron sus acuerdos. Después, llegó una inspección de Hacienda, multas, la congelación de las cuentas. Era como si alguien estuviera derribando metódicamente los pilares de su negocio. Máximo se pasó una mano por la cara. La barba de varios días le arañaba la palma. Hacía una semana que había dejado de afeitarse. ¿Para qué? Las reuniones habían terminado. Las negociaciones habían fracasado. Los inversores le habían dado la espalda. Solo quedaba esta casa en las afueras, que había comprado 10 años atrás para su familia. Entonces, parecía que aquí encontrarían la felicidad. Alicia crecería, iría a la universidad, se casaría. Su mujer, Susana, soñaba con un jardín, con una terraza con vistas al bosque. Pero Susana ya no estaba, había muerto hacía 3 años. Un ictus, repentino y despiadado. Máximo ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Por la mañana, ella estaba a su lado. Al atardecer, se la llevaron a cuidados intensivos. 24 horas después, los médicos se encogieron de hombro. Tras el funeral, se refugió en el trabajo, intentando ahogar el dolor con contratos y reuniones. Alicia se quedó con una niñera, luego con una institutriz. Padre e hija se veían por las noches, pero sus conversaciones eran cada vez más breves. La niña crecía silenciosa, introvertida, como si reflejara el propio distanciamiento de su padre. Y entonces ocurrió lo que terminó de romper sus vidas. Hacía 1 año. Alicia enfermó. Al principio, fiebre, dolor de cabeza, debilidad. Máximo llamó a un médico, que le recetó antibióticos. Pero a los 3 días, la niña dejó de levantarse de la cama y empezó a delirar. Una ambulancia se la llevó de madrugada y, en el hospital, le diagnosticaron meningitis vírica. Alicia pasó 2 semanas en la UCI, debatiéndose entre la vida y la muerte. Máximo no se apartó del hospital. Dormía en el coche, en el aparcamiento, porque no permitían visitas en la unidad. Alicia sobrevivió, pero le quedó lo que los médicos llamaban un síndrome neurológico postraumático. La niña apenas hablaba y se movía con gran dificultad. Pasaba la mayor parte del tiempo en un estado de somnolencia. Los neurólogos se encogían de hombro. ¿Necesitaba tiempo? ¿Rehabilitación? ¿Cuidados? Quizás se recuperara, o quizás se quedara así para siempre. Máximo contrató a una cuidadora, Valentina Ibáñez, una mujer de 35 años con formación sanitaria y experiencia en clínicas privadas. Valentina le pareció profesional y atenta. Se instaló en la casa y se ocupó de Alicia día y noche, le daba de comer, le hacía masajes, le administraba los medicamentos. Máximo confiaba plenamente en ella. Simplemente, no le quedaban fuerzas para supervisar nada. El negocio se desmoronaba, las deudas crecían y cada día traía un nuevo golpe. Hacía 1 mes, Valentina pidió un aumento de sueldo. Máximo le dijo, con toda honestidad, que no tenía dinero. Ella insistió, aludiendo a lo duro de su trabajo, a que no tenía días libres. Él le propuso esperar a que vendiera lo que quedaba del negocio. Valentina se marchó 1 semana después, dando un portazo. Usted no valora a la gente, don Máximo. Por eso se ha quedado solo. Tras su partida, Máximo intentó cuidar de su hija él mismo, pero comprendió que no podía. Alicia necesitaba supervisión constante, y él tenía negociaciones, reuniones, intentos desesperados por salvar algo. Hacía 6 meses que había despedido al resto del personal, la empleada del hogar, el jardinero, el cocinero. La casa se fue cubriendo de polvo y abandono, como una finca olvidada. Desesperado, Máximo publicó un anuncio en varias páginas web. Se necesita cuidadora para chica de 16 años. Cuidados, alojamiento y manutención incluido. Salario simbólico, con posibilidad de pago aplazado. Apenas hubo llamadas. Quienes respondían, se echaban atrás al oír lo del salario simbólico. Máximo ya estaba pensando en vender la casa y mudarse con Alicia a un pequeño apartamento en algún barrio periférico cuando recibió otra llamada. ¿Don Máximo Rojas? La voz era tranquila, grave, segura. Me llamo Esperanza Cornejo. He visto su anuncio. Máximo asintió para sí mismo, cansado. Sí, la escucho. Tengo 40 años. Tengo experiencia cuidando a personas dependientes. Podría ir hoy mismo a la entrevista, si le viene bien. Él le dio la dirección y la hora.
Esperanza llegó 2 horas después. Máximo la recibió en la puerta. Era una mujer de mediana estatura, delgada, con el pelo oscuro y corto y una mirada cansada, pero atenta. Vestía de forma sencilla, vaqueros, una chaqueta y unas botas cómodas, sin maquillaje, sin joyas. Entraron en el salón. Máximo le ofreció un té, pero Esperanza lo rechazó. Vayamos al grano. Busca una cuidadora para su hija. Estoy dispuesta a aceptar el trabajo, pero debo advertirle de que mi pasado no es sencillo. Máximo se puso en alerta. ¿En qué sentido? Esperanza lo miró directamente a los ojos. Acabo de salir de la cárcel. Cumplí 3 años de condena por tenencia de sustancias ilegales. Me tendieron una trampa, pero no pude demostrarlo. Si esto es un problema para usted, dígamelo ahora y no perdemos el tiempo. Máximo guardó silencio unos segundos. En otro tiempo, la habría rechazado de inmediato, pero ahora no tenía elección. Alicia necesitaba ayuda y a él no le quedaba dinero para una cuidadora profesional con una reputación impecable. No me importa quién es usted, dijo finalmente. Solo que ayude a mi hija. Esperanza asintió. Muéstremela. Subieron al segundo piso. Alicia yacía en su cama, cubierta con una manta. La habitación había sido acogedora en su día. Papel pintado claro con flores, estanterías llenas de libros, una alfombra mullida. Ahora olía a medicamentos y a aire viciado. Máximo abrió la ventana para que entrara una bocanada de aire fresco. La chica no se movió. Tenía los ojos entreabiertos, pero su mirada estaba perdida, fija en la nada. Esperanza se acercó y se sentó en el borde de la cama. Alicia, me llamo Esperanza. Voy a cuidar de ti. ¿Me oyes? Ninguna reacción. Máximo suspiró. Apesadumbrado. Apenas reacciona. A veces parpadea. A veces emite algún sonido. Pero lleva medio año sin decir una palabra. Esperanza tomó con cuidado la mano de la chica. Le comprobó el pulso, le miró las pupilas, luego se volvió hacia Máximo. ¿Qué medicamentos toma? Él señaló la mesita de noche, donde había varios frascos de pastillas y un bote blanco sin etiqueta. Esto se lo recetó el neurólogo. Y estas son unas vitaminas. La anterior cuidadora aseguraba que le ayudaban. Esperanza cogió el bote y lo examinó. Dentro había pequeñas cápsulas transparentes con un polvo amarillento. No sé de dónde las saca. Valentina, la cuidadora anterior, las pedía ella misma. Decía que era un complejo especial para la recuperación del sistema nervioso. Esperanza abrió el bote, olió el contenido y volvió a cerrarlo. ¿Puedo empezar hoy? Máximo asintió. Por supuesto. Su habitación está al otro lado del pasillo. Encontrará ropa de cama en el armario. Esperanza se quedó. El primer día, puso la casa en un orden relativo, fregó los platos, quitó el polvo y preparó la cena. A Máximo le sorprendió. No le había pedido que se ocupara de las tareas domésticas. Pero Esperanza dijo, simplemente, no se puede vivir en el abandono. Afecta a la mente. Tenía razón. Por la noche, cuando Máximo bajó a la cocina y vio las encimeras limpias, el olor a fresco y una sopa caliente sobre el fogón, sintió un extraño alivio. Como si, al menos, algo en su vida hubiera vuelto a su sitio. Esperanza cuidaba de Alicia con esmero y paciencia. Le daba de comer, la lavaba, le hacía ejercicios en brazos y piernas. Máximo observaba desde la distancia y notó que, a veces, la niña miraba a Esperanza con algo de consciencia. No era mucho. 1 segundo, 2, pero esa mirada estaba viva. A los 3 días, Esperanza preguntó, Don Máximo, ¿con qué frecuencia toma Alicia estas vitaminas? Valentina se las daba 3 veces al día, por la mañana, a mediodía y por la noche. ¿Y ha notado cómo reacciona después de tomarlas? Máximo se quedó pensando. No se había fijado. Debería haberlo hecho. Esperanza no respondió, pero algo alarmante brilló en su mirada. Por la noche, se sentó en su habitación y escribió en una libreta, día 3. Tras la cápsula de la mañana, la apatía se intensifica a los 40 minutos. Alicia empieza a adormecerse, las pupilas se contraen. Hacia la noche, recuperación parcial del tono. Comprobar composición. Máximo no sabía nada de esto. Estaba inmerso en su último intento por salvar el negocio. Le había llamado un antiguo socio, Carlos Saavedra, para proponerle una reunión. Máximo, hay una posibilidad. Un inversor de Bilbao está dispuesto a comprar lo que queda de tu holding. No es mucho dinero, pero es algo. Ven y discutimos los detalles. Máximo aceptó. Era una oportunidad para saldar las deudas y empezar de nuevo. Compró un billete de avión y preparó una maleta. Antes de irse, pasó a ver a Alicia. La chica estaba tumbada de lado, mirando a la pared. Máximo se sentó a su lado y le acarició el pelo. Me voy una semana. Hija, Esperanza cuidará de ti. ¿Tú aguanta? ¿Vale? Volveré y lo arreglaremos todo. Alicia parpadeó.
Máximo quiso creer que le había oído. La última noche antes del vuelo, cuando Máximo ya se había acostado, le llamó Valentina. Se sorprendió. No había tenido noticias de ella desde que se fue. Don Máximo, disculpe que le moleste. Su voz era melosa, casi solícita. Sé que tiene una nueva cuidadora. Solo quería recordárselo. Las vitaminas de Alicia hay que dárselas a sus horas. Sin ellas, empeorará. Máximo frunció el ceño. Valentina, usted y yo no terminamos de la mejor manera. ¿Por qué me llama? Me preocupo por la niña. Esas vitaminas son un tratamiento especial. Si se interrumpe, podría haber complicaciones. Se despidió y colgó. Máximo no entendió el propósito de la llamada, pero supuso que Esperanza, por supuesto, seguiría dándole las cápsulas a Alicia. Se equivocaba. Esperanza, al quedarse a solas con la niña, tomó una decisión. Al segundo día de la partida de Máximo, no le dio a Alicia la cápsula de la mañana. Simplemente se saltó la toma. La niña estuvo tranquila todo el día, incluso un poco más activa de lo habitual. Por la tarde, Esperanza notó que Alicia intentaba girar la cabeza por sí misma. Al tercer día, canceló las 3 tomas. Alicia empezó a reaccionar a los sonidos, a girar los ojos cuando Esperanza entraba en la habitación. Al cuarto día, la niña movió por primera vez los dedos de la mano. Esperanza anotaba cada cambio. Sus sospechas se confirmaban. Las cápsulas no estaban curando a Alicia. La estaban anulando. Al quinto día, Esperanza decidió registrar las cosas que Valentina había dejado en la casa. En el armario de la habitación de invitados encontró una agenda. Pasó las páginas, direcciones, teléfonos, notas. De repente, se topó con un nombre conocido, Adrián Giner. Proveedor. Teléfono 612. Esperanza se quedó helada. Giner. Conocía a ese hombre demasiado bien. Su exmarido, el que había destrozado su vida, el que la había incriminado y le había robado la libertad. Y ahora su nombre aparecía aquí, en la casa de Máximo Rojas. Cerró la agenda y la volvió a guardar en su sitio. El rompecabezas empezaba a encajar. Una semana después, Máximo regresó de Bilbao. Las negociaciones habían ido mejor de lo que esperaba. El inversor accedió a comprar los restos del holding por una suma decente. Máximo sintió un gran alivio. Por fin podría saldar sus deudas y empezar de nuevo. Llegó a casa por la noche. La casa lo recibió en silencio y limpia. En la cocina olía a pan recién hecho. Máximo subió al segundo piso. Abrió la puerta de la habitación de Alicia y se quedó paralizado. La chica estaba sentada en la cama. No tumbada, sentada, con la espalda apoyada en un cojín. Tenía la cabeza erguida y los ojos abiertos y claros. Estaba mirando a su padre. Máximo no podía moverse. El corazón se le detuvo. Alicia abrió la boca y dijo con una voz ronca e insegura: «Papá». La palabra sonó como un milagro. Máximo dio un paso, luego otro, y se arrodilló junto a la cama. Abrazó a su hija. Estaba cálida, viva, real. «Alicia, mi niña, ¿puedes hablar?». Esperanza estaba de pie junto a la ventana, observando la escena. Cuando Máximo levantó la vista hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas y gratitud, ella dijo con calma: «Esa mujer que cuidaba de su hija, ¿de verdad no sabía para quién trabajaba?». Máximo se incorporó lentamente, sin soltar la mano de Alicia. «¿De qué habla?». Esperanza sacó la agenda de su bolsillo. «Encontré esto entre sus cosas. El número de teléfono y el nombre del proveedor de las vitaminas. ¿Le suena de algo el nombre de Adrián Giner?». Máximo frunció el ceño. «¿Giner? Es el dueño de varias constructoras. Éramos competencia. Pero, ¿qué tiene que ver él en todo esto?». Esperanza se acercó y le tendió la agenda. «Ese hombre es mi exmarido, el que me tendió una trampa y me envió a la cárcel. Y ahora su nombre aparece aquí, en su casa, relacionado con los medicamentos que le daban a su hija». Un silencio denso y pesado se instaló en la habitación. Máximo miraba la agenda, luego a Esperanza, luego a Alicia. La chica estaba sentada en silencio, pero en sus ojos había comprensión. «Durante una semana, suspendí esas cápsulas», continuó Esperanza. «El resultado lo está viendo usted mismo. ¿A su hija no la estaban tratando?». «Don Máximo, la estaban envenenando». Lentamente, bajo la apariencia de cuidados, Máximo sintió una oleada de furia, fría y devastadora, crecer en su interior. Apretó los puños. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?». Esperanza lo miró a los ojos. «Usted mismo lo ha dicho, eran competencia. Mientras su hija se consumía, usted estaba pendiente de su salud, no del negocio ni de sus activos. ¿Quién se benefició de su debilidad?». Máximo se dejó caer en una silla. El rompecabezas encajaba de verdad. Durante el último año y medio, su holding se había desmoronado metódicamente. Los contratos iban a parar a la competencia,
Los activos se vendían a precio de saldo. Y todo ese tiempo, Giner había estado ahí, en la sombra, comprando lo que Máximo perdía. Utilizó a mi hija. La voz de Máximo temblaba de rabia y desesperación. Esperanza asintió. Conozco a ese hombre. Utiliza la debilidad de los demás como una herramienta. Yo ya pasé por eso. Ahora le ha tocado a usted. Alicia dijo en voz baja. Papá, recuerdo que me daba las pastillas. No podía resistirme. Máximo abrazó a su hija. La besó en la coronilla, le acarició el pelo, mientras una decisión fría, clara e implacable maduraba en su interior. Esperanza se sentó frente a él. ¿Qué piensa hacer? Máximo levantó la cabeza. En sus ojos ya no había desconcierto, solo furia y determinación. Reuniremos las pruebas. Le venceremos con sus propias armas. Esperanza asintió lentamente. En su mirada brilló algo frío, pero seguro. Sabía lo que había que hacer. Ella había sobrevivido a ese infierno. Ahora ayudaría a otro. Entonces, empecemos por analizar esas cápsulas, dijo. Necesitamos pruebas. Pruebas oficiales e irrefutables. Máximo asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. A su lado había alguien que entendía qué era la traición y cómo combatirla. Afuera, el crepúsculo se cernía sobre la casa, cubriéndola de sombras. Pero dentro, una luz de esperanza y justicia comenzaba a encenderse. Máximo no durmió en toda la noche. Se quedó en su despacho, revisando documentos, tratando de recordar cada detalle de los últimos 18 meses. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo se convirtió su vida en una pesadilla controlada? Alicia había enfermado hacía exactamente un año, a finales de la primavera. Fue entonces cuando comenzaron los problemas serios en el negocio. El contrato más importante, la construcción de un centro comercial, se frustró por unas irregularidades técnicas que, en realidad, no existían. Los informes periciales confirmaron que todo cumplía la normativa, pero el cliente ya había roto el acuerdo y contratado a otro, a Giner. Máximo lo atribuyó a la mala suerte. Los negocios son impredecibles, la competencia es feroz. Pero ahora, viendo esos acontecimientos a través del prisma de lo que Esperanza le había contado, veía un sistema, un plan frío y calculado para destruirlo. Mientras él iba y venía del hospital a la oficina, intentando salvar a su hija y mantener el negocio a flote, alguien lo estaba aniquilando sistemáticamente. Los socios rompían sus acuerdos, los bancos congelaban los créditos, Hacienda encontraba irregularidades donde nunca las había habido, y Giner, discretamente, iba comprando sus activos a través de empresas fantasma. Y Valentina, la cuidadora en la que había confiado, la que debía curar a su hija, y en su lugar la envenenaba, convirtiéndola en un ser indefenso. Máximo se frotó las sienes. Tenía que mantener la cabeza fría. La rabia es mala consejera. A las 6 de la mañana, bajó a la cocina. Esperanza ya estaba allí, preparando el desayuno. Se giró y lo evaluó con la mirada. No ha dormido. No podía. Pensaba. ¿En qué? En cómo empezó todo esto. Y en cómo no me di cuenta de nada. Esperanza le sirvió un café y lo puso sobre la mesa. No podía darse cuenta. Fue un trabajo profesional. Giner sabe actuar a través de otros, manteniéndose en la sombra. Él nunca se mancha las manos. Máximo dio un sorbo de café. Caliente, fuerte, quemaba. Hábleme de él, todo lo que sepa. Esperanza se sentó frente a él. Su rostro permanecía tranquilo, pero en sus ojos se reflejaba el dolor. Nos casamos hace 12 años. Yo trabajaba como psicóloga en una clínica privada. Él estaba construyendo su negocio. Los primeros años fueron buenos, pero luego empezó a cambiar. Se volvió más duro, más frío, empezó a tener otras relaciones. Quise divorciarme, pero me amenazó con quitármelo todo, el piso, el coche, incluso mi trabajo en la clínica. ¿Y qué pasó? Una noche, la policía se presentó en mi casa. Dijeron que habían encontrado sustancias ilegales en mi coche. Yo no entendía nada. Resultó que alguien había colocado un paquete con polvo bajo la rueda de repuesto. La investigación la llevó un hombre relacionado con Gin. El abogado que me asignaron también estaba de su parte. Me cayeron 3 años. Salí hace 2 semanas. Máximo escuchaba y una inquietud creciente se apoderaba de él al comprender con quién se enfrentaba. Giner no era un simple empresario. Era un depredador que aniquilaba a quienes se interponían en su camino. ¿Y Valentina? Preguntó Máximo. ¿De dónde salió? Esperanza sonrió con amargura. Valentina Ibáñez era su amante. Fue por ella por lo que quise divorciarme. Trabajaba como administrativa en una de sus empresas. Joven, ambiciosa, dispuesta a todo por dinero y estatus. Máximo se recostó en la silla. El rompecabezas era cada vez más claro. Valentina había aparecido en su vida por recomendación de un médico conocido, el mismo que trató a Alicia en el hospital.
Ahora lo entendía, la recomendación no fue casual. Así que vino aquí con un objetivo concreto, dijo. Vigilar a Alicia, darle esas malditas cápsulas, mantenerla en un estado semiconsciente. Y a mí me la recomendaron como una profesional. Dijeron que tenía formación sanitaria y experiencia con pacientes dependientes. Esperanza asintió. Mientras usted estaba ocupado con su hija, su negocio se desmoronaba. No podía concentrarse en las negociaciones, en los contratos. Estaba moralmente hundido. El blanco perfecto. Máximo se levantó y se acercó a la ventana. Afuera amanecía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosa. Hermoso, tranquilo. Mientras, dentro de la casa, se libraba una guerra. Necesito pruebas, dijo. Pruebas sólidas e irrefutables. De lo contrario, todo esto es solo una teoría. Esperanza sacó su libreta del bolsillo y la dejó sobre la mesa. He llevado un diario de observaciones toda la semana. Aquí están las notas, la hora de la toma de las cápsulas, la reacción de Alicia, la evolución de su estado. ¿Lo ve? Cada vez que las tomaba, empeoraba a los 40 minutos. Sin ellas, una recuperación parcial. Máximo cogió la libreta y recorrió las líneas con la mirada. Las notas eran precisas, detalladas, como un informe médico. Día 1. 8:12. Toma de cápsula. 8:42 pupilas contraídas. Apatía, ausencia de reacción a estímulos. 14:12. Toma de cápsula. 14:38 aumento de la somnolencia. Debilidad muscular. 20:12. Toma cancelada. 22:12 ligera mejora del tono. Día 2. Todas las tomas canceladas. 10:12 Alicia gira la cabeza al oír un sonido. 15:12 movimiento de los dedos de la mano derecha. 19:12. Intento de emitir un sonido. Día 3. Sin medicación. 9:12. Sostiene la cabeza por sí misma. 12:12 mirada consciente, fija en los rostros. 16:12 pronuncia la sílaba pa. Leía y un nudo se le formaba en la garganta. Su hija se estaba recuperando simplemente porque había dejado de tomar el veneno disfrazado de tratamiento. Esto no es suficiente, dijo Esperanza. Necesitamos un análisis de laboratorio. Un informe oficial sobre la composición de las cápsulas. Máximo asintió. Tengo un amigo médico. Un antiguo compañero de clase. Ignacio Sancho. Es el director de un centro de diagnóstico. Él me ayudará. ¿Confía en él? Sí. ¿No tiene ninguna relación con Giner? Que yo sepa. Máximo llamó a Ignacio a las 9 de la mañana. Se sorprendió de la llamada. No hablaban desde hacía casi un año, desde que Máximo dejó de ir a las reuniones de antiguos alumnos. Máximo, ¿estás vivo? Ya pensaba que habías desaparecido. Casi. Ignacio, necesito tu ayuda. Es urgente. Te escucho. Máximo le explicó brevemente la situación, sin entrar en detalles. Ignacio guardó silencio y luego dijo, tráeme las cápsulas, haremos un análisis, pero si de verdad contienen sustancias ilegales, tendré que informar a la policía. Lo entiendo, pero primero dame el informe. Una hora después, Máximo llegó al centro de diagnóstico. Ignacio lo recibió en su despacho, un hombre alto y canoso con una bata blanca. Se abrazaron e Ignacio miró a su amigo con atención. No tienes buena cara. Me siento igual. Máximo le entregó el bote con las cápsulas. Ignacio lo examinó, lo abrió y vertió varias en la palma de su mano. Transparentes, con un polvo amarillento, sin marca, sin etiqueta. Sospechoso. ¿Cuánto tardará el análisis? Un día. 2 como máximo. Lo enviaré al laboratorio de toxicología. Buscaremos psicotrópicos, sedantes, sustancias prohibidas. Máximo asintió. Gracias, Ignacio. No te imaginas lo importante que es esto. Me lo imagino. Vete a casa, descansa. Te llamaré en cuanto tenga los resultados. Máximo volvió a casa a la hora de comer. Esperanza estaba dándole sopa a Alicia. La niña estaba sentada a la mesa, sosteniendo la cuchara por sí misma, aunque le temblaba la mano. Máximo se detuvo en el umbral de la cocina, observando la escena. Hacía solo una semana. Alicia no podía ni sentarse sin ayuda, y ahora comía sola. Esperanza lo vio y asintió. ¿Qué tal ha ido? El análisis estará listo en 1 o 2 días. Alicia levantó la cabeza y miró a su padre. Sus labios se movieron y dijo en voz baja, «Papá». Tenía miedo. Máximo se acercó y la rodeó con un brazo. ¿De qué tenías miedo? ¿Cariño? De esa mujer. De Valentina. Me daba las pastillas. Sentía que me sentaban mal, pero no podía decirlo. Máximo la abrazó con más fuerza. La ira crecía en su interior. Su hija había estado sufriendo, consciente de que algo no iba bien, pero incapaz de resistirse. Eso era peor que cualquier dolor físico. Esperanza se levantó y fue hacia la ventana, dándoles un momento a solas.
Máximo acariciaba el pelo de Alicia, susurrándole palabras tranquilizadoras. La niña se acurrucaba contra él, y él sentía cómo temblaba su cuerpo. Pasaron 2 días interminables de espera. Máximo no encontraba su sitio. Caminaba por la casa, intentaba revisar documentos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al análisis. ¿Y si no encontraban nada? ¿Y si solo eran vitaminas y la mejoría de Alicia era una coincidencia? Pero Esperanza estaba segura. Continuaba observando a la niña, registrando cada cambio. Alicia estaba cada día más activa. Empezó a hablar con más fluidez, a caminar por la habitación con apoyo. Sus ojos volvían a estar vivos, llenos de interés por el mundo que la rodeaba. Al tercer día, llamó Ignacio. Su voz era seria. Máximo, ven, los resultados están listos. Máximo llegó al centro en media hora. Ignacio lo esperaba en su despacho. Sobre la mesa había varias hojas impresas con el informe. Máximo se sentó e Ignacio le entregó los documentos. Lee. Máximo recorrió el texto con la mirada. Términos científicos, fórmulas químicas, porcentajes, pero la conclusión era clara incluso para él. En las muestras presentadas se han detectado las siguientes sustancias: lorazepam, tizanidina y amitriptilina. Dichos fármacos pertenecen al grupo de los sedantes, miorrelajantes y antidepresivos. Su uso en las dosis indicadas sin prescripción médica puede provocar depresión del sistema nervioso central, debilidad muscular, somnolencia, alteración de la coordinación y deterioro de las funciones cognitivas. Un consumo prolongado en combinación con patologías neurológicas puede conducir a un empeoramiento significativo del estado del paciente. Máximo levantó la vista. Le temblaban las manos. Con esto estaban envenenando a mi hija. Ignacio asintió. Sí, no son vitaminas. Es un cóctel de psicofármacos que, combinados, actúan como un potente sedante. Suprimen la actividad cerebral, relajan los músculos y sumen a la persona en un estado de letargo. Tu hija no podía recuperarse porque la estaban atiborrando constantemente con esta porquería. Máximo arrugó las hojas en su mano. La rabia subía como una marea, caliente y ciega. Quería gritar, golpear la mesa, destrozar a quien había ideado aquello. Ignacio le puso una mano en el hombro. Máximo, cálmate. Ahora tienes pruebas. Es un informe de laboratorio oficial. Con esto puedes ir a la policía. Máximo exhaló lentamente y abrió los dedos. Ignacio tenía razón. Ahora lo importante no eran las emociones, sino la acción. Gracias, Ignacio. Estoy en deuda contigo. De nada. Cuida de tu hija y ten cuidado. Si alguien es capaz de algo así, es muy peligroso. Máximo volvió a casa con el informe en la mano. Esperanza lo esperaba en el salón. En silencio, le entregó los documentos. Ella los leyó sin que se le moviera un solo músculo de la cara. Ahora lo sabemos con certeza, ¿verdad? Lorazepam, tizanidina, amitriptilina, todo un arsenal para convertir a una persona en un vegetal. Esperanza dejó las hojas sobre la mesa. Don Máximo, ¿está preparado para lo que viene ahora? ¿Para qué? Para la guerra. Porque si vamos a la policía, Giner se enterará y empezará a defenderse. ¿Tiene contactos? ¿Dinero? ¿Influencia? No será rápido ni fácil. Máximo la miró a los ojos. ¿Y usted tiene otro plan? Esperanza se quedó pensativa y luego asintió. Sí, pero para eso necesitamos más pruebas. No solo el análisis de las cápsulas, sino la conexión entre Valentina, el proveedor y Giner. Documentos, registros, correspondencia. Una cadena que no pueda romperse. Máximo se sentó frente a ella. ¿Cómo lo haremos? Para empezar, averiguaremos de dónde salían esas cápsulas. En la agenda de Valentina estaba el número de teléfono del proveedor. ¿Podemos llamar? Pedir un nuevo lote y grabar la entrega. ¿Es peligroso? Sí, pero eficaz. Máximo guardó silencio unos segundos y luego asintió. De acuerdo. Intentémoslo. Esperanza se levantó, se acercó a la ventana y le dio la espalda. ¿Sabe qué es lo más terrible de lo que yo pasé? ¿El qué? Darme cuenta de que te están envenenando lentamente bajo la apariencia de un cuidado. Que la persona en la que confías, en realidad, te desea el mal. Eso te rompe por dentro. Durante mucho tiempo no pude creer que Giner fuera capaz de algo así. Pensaba que quizá era un error, que él no lo sabía. Pero lo sabía. Lo planeó todo. Máximo se acercó a ella. ¿Y cómo lo superó? Esperanza se giró hacia él. Comprendí que la venganza no es una emoción. Es un cálculo frío. Y que la justicia no es algo que llega por sí solo. Hay que luchar por ella. Paso a paso, prueba a prueba. Máximo asintió. La entendía, porque ahora sentía lo mismo, una determinación fría y calculada. Esa noche tampoco durmió. Se quedó en su despacho, releyendo el informe de laboratorio, las notas de Esperanza,
recordando cada encuentro con Valentina. Cómo sonreía, cómo cuidaba de Alicia, cómo le aseguraba que las vitaminas eran necesarias. Todo era una mentira sistemática y calculada. Antes del amanecer, escribió en una libreta un plan de acción: pedir un nuevo lote de cápsula, grabar la entrega, encontrar la conexión entre Valentina y Giner, documentos, correspondencia, revisar los flujos financieros. ¿Quién le pagaba a Valentina? ¿De dónde venía el dinero? Contactar con periodistas. La publicidad, la mejor defensa. Ir a la policía solo cuando tuviera un conjunto completo de pruebas. Máximo cerró la libreta. ¿El plan era arriesgado? Pero no había otra salida. Por la mañana, llamó al número de la agenda de Valentín. Respondió una voz masculina, joven y segura. Sí, buenos días. Me llamo Máximo Rojas. Necesito un nuevo lote de vitaminas para mi hija. Valentina Ibáñez me recomendó que contactara con ustedes. Hubo una pausa. Ibáñez. Entendido. ¿Qué dirección? Máximo se la dio. La voz al otro lado dijo: un mensajero se lo llevará mañana por la tarde. Se paga al recibirlo. ¿Cuánto es? 50 euros por bote. Máximo aceptó y colgó. ¿Esperanza estaba a su lado? Observando. Él le asintió. Mañana por la tarde estaremos listo. Ella sacó una pequeña grabadora de su bolso. Grabaré la conversación. Puede que no sea suficiente para un juicio, pero para iniciar una investigación, servirá. Máximo la miró con respeto. Aquella mujer había pasado por un infierno y no se había quebrado. Es más, estaba dispuesta a luchar de nuevo. Por la justicia. Por otras personas. Esperanza, dijo. ¿Por qué hace esto? Podría haberse ido. Buscar otro trabajo. Olvidarlo todo. Ella sonrió por primera vez desde que estaba allí. Fue una sonrisa triste, pero cálida. Porque sé lo que es que te envenenen bajo la apariencia de un cuidado. Y no quiero que nadie más pase por lo que pasamos mi hija y yo. Máximo asintió. Ahora eran un equipo, unidos por un objetivo común, un dolor común y una esperanza común de justicia. Por la tarde, Alicia bajó por primera vez al piso de abajo sola. Lentamente, agarrándose a la barandilla, pero sin ayuda. Máximo y Esperanza la recibieron abajo con un aplauso. La niña rió en voz baja, débilmente, pero era una risa real. Papá, estoy cansada de estar débil, dijo. Quiero volver a vivir. Máximo la abrazó. ¿Vivirás, cariño? Te lo prometo. Lo arreglaremos todo. Y sabía que cumpliría esa promesa, costara lo que costara. Máximo se despertó con el sonido de la lluvia. O eso le pareció. Pero no llovía. Era solo el viento susurrando entre las hojas tras la ventana. Abrió los ojos y miró el reloj, las 6 de la mañana. Esa tarde llegaría el mensajero con el nuevo lote de cápsula. Había que prepararlo todo. Bajó a la cocina. Esperanza ya estaba sentada a la mesa con una taza de té, escribiendo algo en su libreta. Al oír sus pasos, levantó la cabeza. Buenos días. ¿No podía dormir? Pensaba en esta tarde. Esperanza asintió y dejó el bolígrafo. Yo también. Don Máximo, tenemos que hablar. En serio. Él se sentó frente a ella y se sirvió café de la cafetera que había sobre el fuego. Le escucho. Esperanza juntó las manos sobre la mesa. Su rostro estaba concentrado. Si de verdad queremos desenmascarar a Giner, las cápsulas no son suficientes. Sí, el mensajero traerá los fármacos. Grabaremos la entrega. Pero ese es solo el eslabón más bajo de la cadena. Necesitamos la conexión entre el mensajero, Valentina y el propio Giner. Documentos, correspondencia, rastros financieros. Máximo bebió un sorbo de café. ¿Y cómo los conseguimos? Primero, tengo que contarle algo sobre mí. Algo que no le he dicho antes. Máximo la miró con atención. Esperanza respiró hondo. Yo no era solo una psicóloga. Trabajaba en una clínica privada especializada en la rehabilitación de adictos. Muchos de nuestros pacientes eran gente con dinero, empresarios, políticos. Giner era el dueño de esa clínica a través de una empresa fantasma. Formalmente, el propietario era un socio suyo, pero en la práctica, él lo controlaba todo. Y la clínica era una tapadera. Una parte de los pacientes recibía tratamiento de verdad, pero para otros era una plataforma. Giner recopilaba información comprometedora, grabaciones de las conversaciones en terapia, datos médicos, información financiera. Luego lo usaba para presionar. Máximo frunció el ceño. ¿Usted lo sabía? No. No al principio. Lo descubrí por casualidad cuando lo vi reunido con uno de nuestros pacientes en un restaurante. Me despertó la curiosidad y empecé a investigar. Encontré los archivos que Giner guardaba en una carpeta aparte en el servidor de la clínica. Datos confidenciales, historiales médicos, conversaciones privadas. ¿Y qué hizo? Esperanza sonrió con amargura. Cometí un error. Le dije que lo sabía. Le exigí que parara.
Pensé que se asustaría de que fuera a la policía. Pero no se asustó. En lugar de eso, me tendió una trampa. Sustancias ilegales en el coche, una investigación controlada, una condena. Pasé 3 años en la cárcel por un delito que no cometí. Máximo guardó silencio. ¿Y Valentina?, preguntó. ¿Cómo está relacionada con todo esto? Valentina era la administrativa de esa misma clínica. Ella y Giner empezaron a verse cuando él y yo aún estábamos casados. Tras mi detención, ella ocupó mi lugar, no solo en su cama, sino también en sus negocios. Se convirtió en su persona de confianza. La usaba para el trabajo sucio. Máximo se levantó y caminó por la cocina. Entonces, su aparición en mi casa no fue casual. Claro que no. Giner llevaba tiempo vigilándole. Usted era su competencia. Tenía un holding de éxito, grandes contratos, una buena reputación. Él quería arrebatárselo todo. Y cuando su hija enfermó, vio una oportunidad. La envió a su casa con la recomendación del médico que trató a Alicia. Máximo apretó los puños. Utilizó la enfermedad de una niña como herramienta de presión. Exacto. Mientras usted estaba pendiente de Alicia, su negocio quedaba sin el control adecuado. Giner sobornaba a sus socios, frustraba contratos, organizaba inspecciones sorpresa con denuncias falsas. Y Valentina se aseguraba de que su hija permaneciera en un estado de indefensión. Cuanto más tiempo enfermaba a Alicia, más débil se volvía usted. Máximo volvió a la mesa y se sentó. Sentía que todo le ardía por dentro, pero se obligaba a mantener la calma. De acuerdo, supongamos que todo es así. Pero, ¿cómo demostramos la conexión entre Valentina y Giner? ¿Entre las cápsulas y él? Esperanza sacó el teléfono y abrió una aplicación. Mientras estuve en la cárcel, tuve mucho tiempo para pensar. Recordé que Valentina llevaba un diario electrónico. Anotaba reuniones, tareas, correspondencia. Era su costumbre registrarlo todo. Si encontramos ese diario, podría haber información sobre su trabajo aquí. ¿Dónde está? Probablemente en su ordenador o en la nube. Pero hay un problema. El acceso está protegido por contraseña. Máximo se quedó pensando. ¿Y si dejó algún rastro aquí? ¿En la casa? ¿Notas? ¿Documentos? Esperanza asintió. Es posible. Revisemos su habitación otra vez. Con más detenimiento. Subieron al segundo piso. La habitación donde había vivido Valentina era pequeña. Una cama, un armario, un escritorio. Máximo abrió los cajones del escritorio, vacíos. Esperanza revisó el armario. Solo ropa vieja. Nada, dijo Máximo, decepcionado. Esperanza se acercó a la cama. Se agachó y miró debajo. Había una caja de cartón. La sacó y la abrió. Dentro había papeles, documentos impresos, recibos, facturas. Esperanza empezó a revisarlos. Máximo observó cómo su rostro cambiaba gradualmente de la concentración a la sorpresa, y luego al triunfo. Mire, le tendió una hoja. Era un recibo de pago. Beneficiario, Farmasalud Plus, SL. Pagador, Ibáñez. V. Importe, 3.000 euros. Concepto, por productos médicos. Farmasalud Plus, repitió Máximo. ¿Quiénes son? Esperanza sacó el teléfono y buscó rápidamente el nombre. Empresa registrada hace 3 años. Domicilio social, una dirección de registro masivo. Actividad, comercio al por mayor de productos farmacéuticos. ¿Quién es el propietario? Esperanza siguió leyendo. Fundador y administrador único, Diego Lobo. Máximo frunció el ceño. Lobo. Conozco a ese hombre. Trabajaba en la seguridad de Giner. Era su jefe de seguridad. Esperanza levantó la vista y sus miradas se encontraron. El rompecabezas encajaba. Entonces, la cadena es esta, dijo Esperanza lentamente. Giner controla a Lobo. Lobo es dueño de la empresa que suministra los fármacos. Valentina compra esos fármacos y se los da a Alicia como si fueran vitamina. Máximo cogió el recibo y lo examinó con atención. Y esto es interesante. La fecha del pago es de hace 8 meses, justo cuando Valentina empezó a trabajar para mí. Esperanza siguió rebuscando en la caja. Encontró varios recibos más, todos para la misma empresa, todos del último año. Los importes variaban, 1.500, 2.000, 3.000 euros. Compraba los fármacos con regularidad, dijo Esperanza. Era un sistema, no algo casual. Máximo fotografió todos los recibos con el teléfono. Luego volvieron al salón. Esperanza dispuso los documentos sobre la mesa, como un detective reconstruyendo las pistas. Ahora tenemos la conexión entre Valentina y la empresa de Lobo, dijo. Pero necesitamos la conexión entre Lobo y Giner. Máximo se quedó pensativo. Puedo comprobarlo. Aún conservo contactos de gente que trabajaba en el sector de la construcción. ¿Alguno de ellos conoce a Giner? Conoce a su círculo. Llamó a Andrés Corrales, un antiguo socio con el que había llevado varios proyectos. Andrés no respondió de inmediato. Máximo,
Hace mucho que no sé de ti. Hola, Andrés. Necesito información. ¿Conoces a Adrián Giner? Hubo una pausa. Luego, con cautela, lo conozco. Necesito saber sobre su círculo más cercano. En concreto, sobre un hombre llamado Diego Lobo. Lobo es su mano derecha, su jefe de seguridad. ¿Un ex militar? Estuvo en los cuerpos especiales. Giner confía plenamente en él. Lobo resuelve los problemas que no se pueden resolver por la vía legal. Máximo sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Así que no es un simple guardia de seguridad? No, es su matón. Se encarga de presionar a la competencia, de eliminar obstáculos. Dicen que tiene contactos en la policía y la fiscalía. Varios casos contra Giner se cerraron precisamente gracias a Lobo. Entiendo. Gracias, Andrés. Máximo, ten cuidado. Si te metes en los asuntos de Giner, es peligroso. Máximo colgó. Esperanza lo miraba interrogante. Bueno, Lobo no es solo el dueño de una empresa pantalla. Se encarga de los asuntos sucios de Giner, incluida, al parecer, la organización del suministro de fármacos ilegales. Esperanza asintió. Ahora el cuadro está más claro, pero aún necesitamos pruebas directas de la conexión. ¿Correspondencia? ¿Llamadas? Transferencias financieras. Máximo se levantó y se acercó a la ventana. El sol se elevaba, inundando la habitación de luz. Pensó en cómo su vida se había convertido en una novela de detective. Hacía solo un mes, era un empresario normal intentando sobrevivir a la quiebra, y ahora desenmarañaba una trama criminal que había afectado a su familia. Esta tarde viene el mensajero, dijo. Grabaremos la conversación, registraremos la entrega de los fármacos. Será el primer eslabón. Luego intentaremos llegar hasta Lobo. Esperanza se acercó a él. Don Máximo, se da cuenta de que estamos entrando en un juego peligroso. Giner no se detendrá si siente una amenaza. Ya me destruyó a mí una vez. Podría destruirlo a usted también. Máximo se giró hacia ella. Ya lo ha intentado. Arruinó mi negocio. Envenenó a mi hija. ¿Qué más me puede quitar? Ya no tengo nada que perder. Esperanza guardó silencio unos segundos y luego dijo en voz baja. Tiene a Alicia. Acaba de empezar a recuperarse. Si algo sale mal. Máximo le apretó la mano. Precisamente por eso debo hacerlo. Para que mi hija viva segura. Para que nadie más pueda hacerle daño. Esperanza asintió. En sus ojos se leía la comprensión. El día se hizo largo. Máximo intentó trabajar con unos documentos, preparando un plan para vender los restos del negocio. Esperanza se ocupó de Alicia, haciendo ejercicios con ella, leyéndole libros, conversando. La niña, con cada hora que pasaba, se volvía más vivaz, más activa. A mediodía, Alicia bajó a la cocina y se preparó ella misma un sándwich. Máximo la observaba, y una calidez de alegría le llenaba el pecho, mientras al mismo tiempo hervía de rabia. Su hija podría haberse recuperado mucho antes si no fuera por Valentina, si no fuera por esas malditas cápsulas. Papá, le llamó Alicia. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, cariño. Esa mujer, Valentina, ¿de verdad quería hacerme daño? Máximo se sentó a su lado. No quería mentirle, pero tampoco asustarla. Sí, hacía lo que le ordenaban. Te daba unos medicamentos que te hacían sentir mal. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe jugar limpio. Usan la debilidad de los demás para ganar ellos. Alicia se quedó pensando. ¿Y los vamos a castigar? Máximo la rodeó con un brazo. Sí, haremos que se haga justicia. La tarde llegó rápidamente. A las 7, Máximo y Esperanza prepararon todo lo necesario. La grabadora y una cámara oculta que instalaron en una esquina del salón. Máximo comprobó la grabación. El sonido y la imagen eran nítidos. A las 7:30, sonó el timbre. Máximo miró por la mirilla. Un hombre joven, de unos veintitantos, de complexión atlética, con una mochila a la espalda. Máximo abrió la puerta. Buenas tardes. Buenas. Máximo Rojas. Sí. Un pedido para usted. Entraron en el salón. Máximo encendió la luz y señaló el sofá. Siéntese. El mensajero se sentó y sacó de la mochila un bote blanco, exactamente igual al que tenía Valentina. Las vitaminas, 50 euros. Máximo sacó el dinero, pero no se apresuró a dárselo. ¿De dónde son estas vitaminas? ¿Quién es el fabricante? El mensajero sonrió. ¿A usted qué más le da? Lo importante es que funcionan. Es importante para mí saber que le doy a mi hija. El mensajero se encogió de hombro. Es un complejo especial. La señora Ibáñez los pedía para usted. Dijo que era un cliente habitual. La señora Ibáñez ya no trabaja para mí. Quiero saber con quién contactar directamente. El mensajero se puso en guardia. No entiendo. ¿Para qué quiere eso? Máximo intentó mantener la calma. Simplemente quiero tener un contacto directo. Por si necesito más.
El mensajero se lo pensó y luego dijo: contacte con la empresa Farmasalud Plus. La señora Ibáñez dijo que usted era un cliente de la línea antigua de Giner. Máximo se quedó helado. El mensajero había mencionado el nombre. Había confirmado la conexión él mismo. ¿De Giner?, repitió, con la mayor neutralidad posible. Sí, claro. Todos los clientes que llevaba la Ibáñez son gente suya, o gente que él controla. Máximo le dio el dinero y cogió el bote. Entendido. Gracias. El mensajero se levantó y cogió la mochila. ¿Todo bien? Es que le noto un poco raro. Todo bien. Solo estoy cansado. Mi hija está enferma. El mensajero asintió y se fue. Máximo cerró la puerta y se apoyó en ella. Le temblaban las manos. Esperanza salió de la habitación de al lado, donde había estado todo el tiempo. ¿Ha mencionado a Giner él mismo? Sí. ¿Se ha grabado? Esperanza se acercó a la cámara y la comprobó. Todo grabado. Sonido e imagen perfecto. Ahora tenemos un testimonio directo de que los fármacos se suministraban por la línea de Giner. Máximo se sentó en el sofá y dejó el bote sobre la mesa. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a la policía. Pero no a una comisaría cualquiera. Hay que encontrar a gente que no esté relacionada con Giner, gente en la que se pueda confiar. Máximo asintió. Tengo un conocido que es inspector, Víctor Carrasco. Estudiamos juntos en el colegio. Trabaja en la unidad de delincuencia económica y fiscal. Es un hombre honesto. Que yo sepa. Llámelo. Concierte una cita. Máximo marcó el número. Víctor respondió al instante. Rojas, ¿cuánto tiempo? Hola, Víctor. Necesito tu ayuda. Es urgente. La voz de Víctor se puso seria. ¿Qué ha pasado? No por teléfono. ¿Podemos vernos mañana? Claro. Pásate por la oficina sobre las 10. Te registraré como visita. Máximo colgó. Esperanza lo miraba. ¿Confía en él? Sí. Víctor no es de los que se venden. Espero que tenga razón. Esa noche, Máximo tampoco pudo dormir. Tumbado en la cama, miraba al techo y pensaba en el día siguiente. ¿En lo que le diría a Víctor? ¿En cómo se desarrollaría la investigación? ¿Y en qué Giner? Inevitablemente, se enteraría. Se levantó y se acercó a la ventana. La noche era tranquila y estrellada. En algún lugar de esa ciudad vivía el hombre que había destrozado su vida, que había utilizado la enfermedad de una niña como herramienta para su propio beneficio. Y pronto, ese hombre respondería por todo. Máximo volvió a la cama y, finalmente, se durmió. Soñó con Alicia, sana, riendo, corriendo por un campo, y supo que haría cualquier cosa para que ese sueño se hiciera realidad. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Máximo acababa de bajar a la cocina cuando su móvil cobró vida. Un número desconocido. Pulsó el botón verde. ¿Sí? ¿Don Máximo Rojas? La voz era femenina, formal. Soy la secretaria de don Adrián Giner. Le gustaría reunirse con usted para discutir una posible colaboración. Máximo sintió cómo se le tensaban los músculos de la espalda. Giner. Contactando con él directamente. ¿Colaboración? Repitió, con la mayor neutralidad posible. Sí. Don Adrián se ha enterado de que está vendiendo los restos de su holding. Está dispuesto a hacerle una oferta, ventajosa para ambas partes. Máximo guardó silencio unos segundos. No podía ser una coincidencia. Giner había intuido o se había enterado de algo. Dígale a don Adrián que lo pensaré. Le devolveré la llamada más tarde. Me ha pedido que le transmita que la oferta tiene un tiempo limitado. Hasta el final de la semana. Entendido. Gracias. Máximo colgó. Esperanza entró en la cocina y vio su expresión. ¿Qué ha pasado? Ha llamado Giner. A través de su secretaria. Quiere reunirse para discutir la compra de mi negocio. Esperanza frunció el ceño. Eso no es casual. Él no contacta sin motivo. Pienso lo mismo. Quizá el mensajero sospechó algo ayer y se lo dijo. ¿O alguien más? Esperanza se acercó a la ventana, mirando pensativa a la calle. Es posible. Giner siempre controla la situación. Si ha sentido una amenaza, actuará para adelantarse. Máximo se sirvió un café. Entonces, tenemos que actuar más rápido. Hoy voy a ver a Víctor Carrasco. Le entregaré todo el material. Iré con usted. ¿Para qué? Porque soy testigo. Vi los fármacos que Valentina le dejaba a Alice. Llevé un registro de su estado después de suspender. Mi presencia reforzará nuestra posición. Máximo asintió. Tenía razón. A las 9 de la mañana, salieron hacia la ciudad. Dejaron a Alicia en casa. La niña aún no estaba preparada para viajes largos. Máximo le pidió a una vecina, una mujer mayor llamada Lidia, que la cuidara. Ella aceptó encantada. La sede de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal estaba en el centro de la ciudad, en un antiguo edificio administrativo. Máximo y Esperanza pasaron el control de seguridad y subieron al tercer piso. Víctor Carrasco los recibió en su despacho,
Una sala pequeña y abarrotada de carpetas y documento. Él era un hombre de mediana estatura, corpulento y de aspecto afable. Máximo. Abrazó a su viejo amigo. Tienes cara de cansado. Tengo motivos. Víctor. Ella es Esperanza Cornejo. Me ayuda con mi hija. Víctor asintió a Esperanza y les indicó una silla. Sentaos. Contadme qué ha pasado. Máximo sacó de una bolsa una carpeta con documentos, el informe de laboratorio, los recibos, fotos de los botes de cápsulas, la transcripción de la conversación con el mensajero. Lo puso todo sobre la mesa de Víctor. Han estado envenenando a mi hija durante más de un año. Con la excusa de un tratamiento, le daban sedantes que la estaban convirtiendo en un vegetal. Lo hacía una cuidadora, Valentina Ibáñez. Los fármacos los suministraba una empresa, Farmasalud Plus, cuyo propietario es Diego Lobo. Y detrás de todo esto está Adrián Giner. Víctor escuchaba en silencio. Revisando los documentos, leyó el informe de laboratorio, estudió los recibos, reprodujo la grabación de la conversación con el mensajero. Su rostro se iba poniendo cada vez más serio. Son acusaciones muy graves, dijo finalmente. Giner es un empresario importante. Tiene contactos, abogados, influencia. Lo sé, pero tengo pruebas. Víctor golpeó con el dedo el informe de laboratorio. Esto es bueno. Un peritaje oficial, la firma de un especialista. El recibo también es una prueba. Pero la conexión entre Lobo y Giner aún hay que demostrarla. Formalmente, Lobo es una entidad jurídica independiente. Máximo se inclinó hacia adelante. Lobo trabaja para Giner como jefe de seguridad. Es un hecho conocido. Conocido no significa probado. ¿Necesitamos documentos? ¿Contratos de trabajo? ¿Extractos bancarios? ¿Correspondencia? Algo que los vincule directamente. Esperanza intervino. ¿Y si encontramos una conexión financiera? ¿Transferencias de dinero de Giner a Lobo o a la empresa Farmasalud Plus? Víctor la miró. Eso sería ideal. Pero, ¿cómo pensáis hacerlo? Los datos bancarios son confidenciales. ¿Se necesita una solicitud oficial? ¿Una orden judicial? ¿Y cuánto tiempo llevaría eso? Preguntó Máximo. ¿Semanas? Quizá meses. Si es que el juez aprueba la solicitud. Máximo frunció el ceño. No era lo que quería oír. Víctor continuó. Pero hay otra vía. Si encontramos testigos, gente que haya trabajado con Giner y conozca sus métodos. O si Valentina Ibáñez declara. ¿Valentina? Máximo sonrió con desdén. Nunca hablará. Es leal a Giner. Esperanza negó con la cabeza. No tiene por qué. A Valentina le gustan el dinero y la comodidad. Si le ofrecen un trato, inmunidad a cambio de su testimonio, podría aceptar. Víctor asintió. Es una posibilidad. Pero primero tenemos que encontrarla. ¿Dónde está ahora? Máximo se encogió de hombro. No tengo ni idea. Desapareció después de que la despidiera. Su teléfono no da señal. Víctor anotó algo en una libreta. La buscaré en las bases de datos. Si está en la ciudad, la encontraremos. Mientras tanto, abriré una investigación. Por un presunto delito contra la salud pública y otro de lesiones. Eso me dará autoridad oficial para investigar. Máximo sintió un alivio. Gracias, Víctor. Sabía que podía contar contigo. Víctor se levantó y le estrechó la mano. Somos amigos desde el colegio. Por supuesto que te ayudaré. Pero ten cuidado. Si Giner se entera de que hay una investigación abierta contra él, empezará a moverse. Presionará a los testigos, destruirá pruebas, sobornará a gente. Es un maestro del juego sucio. Máximo asintió. Lo entiendo. Salieron del edificio. En la calle hacía sol y calor. La gente se apresuraba a sus quehaceres, ajena a la tormenta que se estaba desatando en la vida de Máximo Rojas. Esperanza caminaba a su lado en silencio. Luego preguntó, ¿qué piensa hacer ahora? No lo sé. Víctor dice que se necesitan testigos, documentos, vínculos financieros. Pero, ¿cómo encontrarlos? Esperanza se detuvo y lo miró a los ojos. Tengo una idea. Es arriesgada, pero podría funcionar. ¿Cuál? Organicemos nosotros mismos una reunión con Giner. Acepte su oferta. Vaya a negociar. Yo estaré cerca. Grabaremos la conversación. Quizás se le escape algo. Diga algo comprometedor. Máximo frunció el ceño. Es peligroso. No es tonto. Notará la trampa. No necesariamente. Si usted se comporta de forma natural, como alguien que está desesperado y dispuesto a cualquier trato, él se relajará. Giner es un hombre arrogante. Cree que controla la situación. Máximo lo meditó. ¿El plan era arriesgado? Pero no había otra opción. De acuerdo, dijo. Intentémoslo. Por la tarde, Máximo devolvió la llamada a la secretaria de Giner. He pensado en la propuesta de don Adrián. Estoy dispuesto a reunirme. Estupendo. Mañana a mediodía en su oficina. Le enviaré la dirección por mensaje. Perfecto.
Al día siguiente, Máximo y Esperanza llegaron al centro de negocios donde se encontraba la oficina de Giner. El edificio era moderno, de cristal, con seguridad en la entrada. Esperanza se instaló en una cafetería enfrente, mientras que a Máximo lo registraron, le dieron un pase y lo acompañaron a la 10ª planta. La oficina de Giner ocupaba toda la planta. Era espaciosa, luminosa, con ventanas panorámicas. La secretaria, una joven con un traje sastre, lo condujo a una sala de reuniones. Máximo examinó el lugar, una mesa grande, sillones de cuero. En la pared, cuadros con marcos caros. Todo respiraba riqueza y poder. Giner entró unos minutos después. Era alto, de complexión atlética, con un andar seguro y una mirada fría. Pelo canoso, un traje caro, un reloj que costaba lo mismo que un coche. Don Máximo, le tendió la mano. Encantado de conocerle. Máximo le estrechó la mano, intentando ocultar su aversión. Don Adrián. En el bolsillo de su chaqueta, una grabadora estaba en marcha. Se sentaron a la mesa. Giner abrió una carpeta con documento. Bien, don Máximo, he estudiado su situación financiera. Su holding está prácticamente en la quiebra. Solo quedan algunos activos, terrenos, una obra sin terminar, maquinaria. Estoy dispuesto a comprárselo todo por un precio razonable. ¿Qué precio considera razonable? Giner dijo una cifra. Máximo se contuvo para no saltar. Era 3 veces inferior a su valor real. Eso es un robo, dijo. Contenido. Giner sonrió. Es el mercado. Sus activos no le interesan a nadie. Todo el mundo conoce sus problemas. Soy el único dispuesto a comprar. Así que el precio es justo. Máximo apretó los puños bajo la mesa. ¿Y si me niego? Entonces se quedará sin nada. Las deudas se comerán lo último que le queda. Perderá la casa, el coche, todo. ¿Y su hija? ¿Cómo se encuentra? Por cierto, Máximo se quedó helado. Giner había metido la pata. Controlaba la situación desde el principio. Mi hija está mejorando, respondió Máximo con frialdad. Me alegro de oírlo. La enfermedad de un hijo siempre es dura. Quita fuerzas, tiempo, dinero. Entiendo por lo que ha pasado. Meningitis, si no me equivoco. Una enfermedad grave y una recuperación larga, continuó Máximo. ¿Requiere cuidados especiales? ¿Medicamentos? ¿Vitaminas? Giner entrecerró los ojos, comprendiendo a dónde quería llegar, pero se mantuvo impasible. Por supuesto. La medicina moderna hace milagros. Lo principal es encontrar buenos especialistas o buenos fármacos, añadió Máximo. Por ejemplo, de la empresa Farmasalud Plus. ¿Le suena el nombre? Se hizo el silencio. Giner miraba a Máximo, y en sus ojos apareció algo peligroso. Luego, sonrió lentamente. Entiendo. Así que es eso. Don Máximo, ¿no ha venido aquí a cerrar un trato? ¿Verdad? Máximo se levantó. He venido a mirarle a los ojos. Al hombre que arruinó mi negocio y envenenó a mi hija. Giner también se levantó. Su rostro permanecía tranquilo. No tiene pruebas. Las tengo. El informe de laboratorio sobre la composición de sus vitaminas. La grabación de la conversación con el mensajero. El recibo de Valentina Ibáñez. Todo eso ya está en manos de un inspector. Giner guardó silencio unos segundos. Luego dijo, fríamente, está cometiendo un error. Un error muy grande, quizá. Pero estoy dispuesto a arriesgarme. Máximo se dirigió a la salida. Giner lo llamó. Don Máximo, se arrepentirá. Máximo se giró. No más que usted. Salió de la oficina, bajó en el ascensor y salió a la calle. Solo entonces pudo respirar. Al verlo por la ventana, Esperanza salió de la cafetería. Le he provocado, dijo Máximo cuando ella se acercó. Pero se le ha escapado. ¿Ha mencionado la enfermedad de Alicia? Las vitaminas. Se ha grabado todo. Máximo sonrió, sacando la grabadora. Subieron al coche y volvieron a casa. Por la tarde, llamó Víctor Carrasco. Máximo, hemos encontrado a Valentina Ibáñez. Vive en un apartamento registrado a nombre de un testaferro, pero que en realidad es propiedad de Giner. Mañana por la mañana haremos un registro y la interrogaremos. ¿Hablará? Veremos. Tengo unas en la manga. Si no acepta un trato, le caerá la pena máxima por lesiones y delito contra la salud pública. Máximo colgó. Esperanza lo miraba interrogante. Bueno, mañana Víctor interrogará a Valentín. Si habla, será una bomba. Todo el entramado de Giner se vendrá abajo. Esperanza asintió. Entonces, mañana es el día decisivo. Esa noche, Máximo no durmió. Tumbado en la oscuridad, pensaba en que Giner no se detendría. Presionaría, amenazaría, sobornaría. Pero Máximo estaba preparado. Había pasado por un infierno y ya no tenía miedo a nada. Por la mañana, lo despertó una llamada. Era Víctor. Máximo. Noticias. Valentina ha aceptado declarar.
Lo ha contado todo, cómo la reclutó Giner, cómo se organizaba el suministro de los fármacos, cuánto le pagaban. Tenemos su declaración firmada. Máximo se sentó en la cama. ¿Es verdad? Sí. Y no solo eso. Nos ha dado los números de las cuentas a las que Giner le transfería el dinero. Hemos solicitado los extractos bancarios. Hay transferencias directas de empresas vinculadas a Giner. La cadena está completa. Máximo sintió un gran alivio. Entonces, lo hemos pillado. Casi. Esta tarde registraremos la oficina de Giner y la sede de Pharmasalud Plus. Incautaremos documentos, ordenadores, teléfonos. Mañana por la mañana. La detención. Máximo cerró los ojos. La justicia por fin alcanzaba al hombre que había destrozado su vida. Gracias, Víctor. Gracias por todo. No hay de qué. Es mi trabajo. Máximo colgó y bajó las escaleras. Esperanza ya estaba en la cocina. La abrazó. Se acabó. Han pillado a Giner. Ella se acurrucó contra él, y él sintió como su cuerpo se relajaba. Llevaba 3 años esperando ese momento. 3 años viviendo con el dolor de la traición. Y ahora, por fin, la justicia triunfaba. Alicia entró en la cocina, sonriendo. Buenos días. Tengo hambre. Máximo la cogió en brazos y dio una vuelta con ella. Buenos días, cariño. Hoy es un día especial. Y sabía que era verdad. Hoy empezaba una nueva vida. Una vida sin miedo, sin dolor, sin veneno. Una vida llena de esperanza. La tarde de aquel día, Máximo la recordaría para siempre. Estaba sentado en el salón con un periódico delante, pero no leía. Simplemente miraba a un punto fijo, intentando asimilar que todo estaba terminando de verdad, que la pesadilla que había durado más de 1 año llegaba a su fin. Esperanza preparaba la cena. Alicia tocaba el piano por primera vez en muchos meses. La melodía era sencilla, infantil, pero para Máximo sonaba como una sinfonía. Su hija estaba volviendo a la vida. A las 9 de la noche, llamó Víctor. Máximo, la operación ha sido un éxito. Hemos registrado la oficina de Giner y el local de Pharmasalud Plus. Hemos incautado documentos, discos duros de ordenadores, teléfonos. Hay muchísima información, correspondencia, documentos financieros, instrucciones. Giner llevaba un registro detallado de todas sus tramas. Máximo apretó el teléfono con más fuerza. ¿Y ahora qué? En breve procederemos a las detenciones. Giner, Lobo y otros 3 cómplices. En paralelo, los periodistas están trabajando. Les he pasado copias de algunos documentos. Mañana a mediodía, la información saldrá en los medios. Gracias, Víctor. No te imaginas lo importante que es esto para mí. Me lo imagino. Descansa. Te lo has ganado. Máximo colgó. Esperanza salió de la cocina, secándose las manos con un paño. Buenas noticias. Las mejores. Pronto detendrán a Giner. Esperanza se sentó a su lado en el sofá. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos brillaban las lágrimas. Llevo 3 años esperando este momento. 3 años viviendo con la idea de que la justicia no existe, de que él había ganado y yo había perdido. Máximo le tomó la mano. Ahora todo es diferente. Pagarán por todo. Ella asintió, secándose las lágrimas. ¿Sabe qué es lo más terrible? No es la cárcel, ni la humillación, sino darte cuenta de que la persona en la que confiabas era un monstruo. Que todos esos años has vivido junto a alguien capaz de destrozar la vida de otros por su propio beneficio. Máximo la entendía. Él mismo había pasado por eso, la confianza en Valentina que se convirtió en traición. La fe en que la gente ayuda de forma sincera, cuando en realidad se aprovechan de tu debilidad. Pero hemos sobrevivido, dijo él, y nos hemos hecho más fuertes. Esperanza lo miró. Sí, hemos sobrevivido. Se quedaron en silencio, escuchando a Alicia tocar el piano. La música llenaba la casa, ahuyentando las sombras del pasado. Por la mañana, Máximo se despertó con una llamada telefónica. Era Víctor. Todo hecho. Giner ha sido detenido en su apartamento. Lobo, en la oficina. Los demás también están bajo arresto. Ahora los llevamos a interrogar. Máximo se sentó en la cama y se frotó la cara. ¿Cómo se lo ha tomado? Tranquilo. Exige un abogado. Se niega a hablar sin él. Pero no importa. Tenemos pruebas suficientes. Documentos, correspondencia, la declaración de Valentina. No se va a librar. Y los periodistas ya están trabajando. La primera noticia saldrá en 1 hora. Va a ser sonado. Máximo dio las gracias a su amigo y colgó. Bajó las escaleras. Esperanza ya estaba sentada a la mesa con el portátil. Mire, giró la pantalla. En la portada de un portal de noticias destacaba un titular: detenido el dueño de un holding de construcción. Vendían sedantes a niños haciéndolos pasar por vitamina. Máximo empezó a leer el artículo. El periodista describía detalladamente la trama, como Giner a través de empresas fantasma.
suministraba fármacos ilegales, como su gente se infiltraba en las casas de sus competidores como personal sanitario, como mantenían a los niños en un estado semiconsciente mientras sus padres perdían sus negocios. El artículo incluía fotos, Giner esposado, Lobo junto a la policía, la oficina de Farmasalud Plus con un precinto. Citaban extractos de la declaración de Valentina, fragmentos de la correspondencia, copias de documentos financieros. Esto se va a extender por todos los medios, dijo Esperanza. Por la tarde, todo el país lo sabrá. Máximo asintió. Sentía un extraño vacío en su interior. No era alegría ni triunfo, simplemente alivio, como si le hubieran quitado una pesada piedra de encima. Alicia bajó a desayunar. Cada día tenía mejor aspecto, color en las mejillas, brillo en los ojos, movimientos seguros. Se sentó a la mesa y se sirvió un zumo. «Papá, ¿puedo salir hoy a jugar al jardín?» Máximo sonrió. «Claro, cariño. Pero no te alejes mucho. Estaré cerca. Lo prometo». Después del desayuno, Máximo salió a la terraza con una taza de café. Hacía un día cálido. El sol se elevaba, calentando el aire. Vio a Alicia paseando por el jardín. Esperanza se unió a él. «Es increíble. Una verdadera luchadora. Ha pasado por tanto y se ha recuperado», dijo ella, mirando a Alicia. «Todos somos increíbles. ¿Usted, Alicia?» «Yo hace un mes estaba en el fondo del pozo. Lo había perdido todo. Mi hija se moría. No había futuro. Y ahora vuelvo a tener esperanza». Esperanza sonrió. «La esperanza es algo que todos deberíamos tener». Él se rió. «Sí, usted me ha devuelto la vida. Y a mi hija también». Ella negó con la cabeza. «No, usted mismo la ha recuperado. Yo solo le ayudé a ver la verdad». Máximo la miró. Aquella mujer había pasado por un infierno. Había perdido 3 años de su vida, pero no se había quebrado. Había encontrado la fuerza para ayudar a otros a luchar por la justicia. Era más fuerte que muchos hombres que él conocía. «Esperanza», dijo, «quiero que se quede con nosotros, no como cuidadora, sino como parte de la familia. Alicia y yo nos hemos acostumbrado a usted. La necesitamos». Esperanza guardó silencio. Luego dijo en voz baja, «Máximo, me encantaría. Somos un equipo, y me gustaría que siguiera siendo así». Esperanza lo miró, y algo cálido brilló en sus ojos. «De acuerdo, me quedaré». Máximo sintió como algo ligero y luminoso florecía en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. Por el día, llamó Víctor. «Máximo, hoy Giner ha prestado su primera declaración. Intenta culpar de todo a Lobo. Dice que no sabía nada de los fármacos, que Lobo actuaba por su cuenta. Pero tenemos correspondencia donde él personalmente da las órdenes. No se va a librar». «¿Y Lobo?» «Lobo calla. Pide un acuerdo con la fiscalía. Dice que lo contará todo sobre las tramas de Giner si le rebajan la pena». «¿Y qué habéis decidido?» «Aún lo estamos pensando, pero nos inclinamos por aceptar. Lobo sabe mucho de otros delitos, de trampas, de sobornos. Con su testimonio podemos encarcelar no solo a Giner, sino también a sus cómplices. Haced lo que consideréis necesario. Lo importante es que Giner reciba su merecido». «Lo recibirá. Eso te lo garantizo». Por la noche, Máximo encendió la televisión. Todos los canales daban la misma noticia: la detención del conocido empresario Adrián Giner, la trama de los fármacos falsificados. Las víctimas mostraban su foto. Hablaban de cuánta gente había resultado perjudicada. Daban nombres, contaban historias. Máximo apagó la televisión. No necesitaba ver aquello. Ya conocía la verdad. Pasó una semana. La investigación continuaba. Cada día salían a la luz nuevos detalles, cómo Giner arruinaba a sus competidores, cómo sobornaba a funcionarios, cómo utilizaba tramas médicas para presionar. Su imperio se desmoronaba ante sus ojos. Las empresas de las que era propietario empezaron a perder contratos. Los socios rompían acuerdos. Los inversores retiraban su dinero. El Consejo de Administración votó a favor de su destitución. Los activos fueron congelados, las cuentas bloqueadas. 2 semanas después, se presentó la acusación formal: organización criminal, delito contra la salud pública, lesiones graves, estafa, cohecho. En total, hasta 15 años de prisión. Máximo seguía el proceso, pero intentaba no sumergirse en los detalles. Para él era más importante otra cosa: reconstruir su vida. Empezó de nuevo. Vendió los restos del holding a un inversor honesto por un precio justo, saldó sus deudas y abrió un pequeño negocio, una consultoría que ayudaba a emprendedores noveles. El trabajo le daba ingresos y satisfacción. Alicia se recuperó por completo. Volvió al instituto, quedó con sus amigos, retomó sus clases de música. Los médicos estaban asombrados con su evolución. En 2 meses, había vuelto a la vida normal.
Máximo sabía que era un milagro, pero un milagro creado por la verdad y el cuidado. Esperanza se quedó con ellos. Oficialmente, figuraba como asistente familiar, pero en la práctica se convirtió en algo más. Ayudaba a Alicia con los estudios, llevaba la casa, apoyaba a Máximo en su nuevo negocio. Entre ellos creció una cálida amistad, basada en el respeto mutuo y en el infierno que habían vivido junto. Una tarde, cuando Alicia ya dormía, Máximo y Esperanza estaban sentados en la terraza. Era principios de otoño. El aire olía a manzanas y a hojas húmedas. Máximo sirvió 2 copas de vino. ¿Por qué brindamos? Esperanza se quedó pensativa. Por la justicia. Por el hecho de que, al final, existe. Máximo levantó su copa. Por la justicia y por nosotros. Por haber sobrevivido. Bebieron. Esperanza dejó su copa y miró las estrellas. ¿Sabe? He pensado mucho en lo que pasó, en lo que hemos vivido, y he entendido una cosa. ¿Cuál? Giner usaba la debilidad de los demás como una herramienta. Buscaba a gente vulnerable y presionaba. Pero no contó con una cosa: la debilidad puede convertirse en fuerza. Cuando una persona atraviesa el dolor y sobrevive, se vuelve más fuerte de lo que era. Máximo asintió. Tiene razón. Yo era débil cuando Alicia estaba enferma. No veía nada más allá de su sufrimiento. Eso me hizo vulnerable. Pero ahora soy más fuerte. Ambos somos más fuertes, añadió Esperanza. Se quedaron en silencio, disfrutando de la quietud y la paz. Por primera vez en mucho tiempo, Máximo se sentía verdaderamente feliz. Pasó un mes. Comenzó el juicio contra Giner. El proceso era público. Los periodistas abarrotaban la sala. Máximo acudió a la primera sesión. Quería mirar a los ojos al hombre que había destrozado su vida. Giner estaba sentado en el banquillo de los acusados, pálido, envejecido. Tenía la mirada apagada. Ya no parecía un empresario poderoso. Parecía un delincuente común. El fiscal leía los cargos, una larga lista de delitos, nombres de víctimas, cuantías de los daños. Giner escuchaba en silencio, sin levantar la vista. Luego le dieron la palabra a Valentín. Declaró. Contó cómo Giner la había reclutado, cómo cumplía sus órdenes. Le temblaba la voz, lloraba, pedía perdón. Máximo la miraba y no sentía ni lástima ni rabia, solo vacío. Lobo también declaró. Habló de las tramas, de las trampas, de cómo eliminaban a la competencia. Su discurso era seco, profesional, como si hablara de tareas laborales en lugar de delito. El proceso duró varias semanas. Cada sesión aportaba nuevos detalles, nuevas pruebas. La defensa de Giner intentó impugnar las pruebas, alegó defectos de forma, pidió la nulidad, pero sin éxito. Las pruebas eran irrefutables. A finales de noviembre, el tribunal dictó sentencia. Adrián Giner, 13 años de prisión en régimen cerrado, confiscación de bienes, inhabilitación para ejercer actividades empresariales. Diego Lobo, 9 años. Valentina Ibáñez, 5 años de libertad condicional por colaborar con la investigación. Máximo no asistió a la lectura de la sentencia. Se enteró por las noticias. Llamó a Víctor. Gracias por todo. De nada. Se ha hecho justicia. Máximo colgó y salió a la terraza. Alicia estaba sentada en el jardín con un libro. Esperanza regaba las flores. Máximo se acercó a ella y la rodeó con un brazo. Se ha acabado. Ella asintió. Sí, ahora podemos seguir adelante. Usted salvó a mi hija, dijo en voz baja. Y, probablemente, a mí también. Esperanza se giró hacia él y lo miró a los ojos. No. Nos salvamos el uno al otro. Máximo la abrazó con más fuerza. Tenía razón. Habían atravesado juntos el infierno y habían salido de él más fuertes, más puros, mejores. Por la noche, cenaron los 3 juntos en la mesa. Máximo, Alicia y Esperanza. La cena fue sencilla, pero deliciosa. Alicia hablaba del instituto, de sus amigos, de sus planes para el fin de semana. Máximo escuchaba y se alegraba. Su hija estaba sana, feliz, llena de vida. Después de cenar, Alicia se sentó al piano. Tocó una nueva melodía que había aprendido la semana anterior. La música fluía suave, envolvente. Máximo se acercó a la ventana y miró el cielo nocturno. Las estrellas brillaban intensamente, como diamantes esparcidos sobre un terciopelo negro. En algún lugar, tras los muros de una prisión, estaba el hombre que había intentado destruir su vida, pero había perdido. No había perdido ante la fuerza, ni el dinero, ni los contactos. Había perdido ante la verdad. Máximo sonrió. Por delante tenía la vida, una vida nueva, limpia, llena de esperanza, y estaba dispuesto a vivirla. Esperanza se acercó a él y le tendió una taza de té. ¿Y ahora qué? Máximo cogió la taza y bebió un sorbo. Ahora, a vivir. Una vida honesta, sencilla, real.
Esperanza asintió. Estaban de pie, uno al lado del otro, escuchando a Alicia tocar el piano. La música llenaba la casa de luz y calor. Máximo miró a Esperanza. ¿Sabe? Pensaba que después de todo lo que ha pasado, no podría volver a confiar en nadie. Pero usted me ha demostrado que hay gente en la que se puede creer, que no traiciona. Esperanza sonrió. La confianza es una elección. Elegimos en quién confiar. Y a veces nos equivocamos, pero eso no significa que debamos dejar de confiar por completo. Máximo asintió. Era una mujer sabia, más sabia que muchos que él conocía. Alicia terminó de tocar y se giró. «Papá, Esperanza, ¿os ha gustado?» Máximo se acercó y abrazó a su hija. «Precioso. Cariño, tocas cada vez mejor». Alicia rió. «Voy a tocar todos los días, lo prometo». Máximo la abrazó. Su hija estaba sana. Su vida se estaba encarrilando. La justicia había triunfado. Pasaron el resto de la tarde juntos. Jugaron a juegos de mesa, vieron una película antigua, tomaron té con un bizcocho que había hecho Esperanza. El ambiente era cálido, acogedor, tranquilo. Cuando Alicia se fue a dormir, Máximo y Esperanza se quedaron un rato más en la terraza. La noche era silenciosa y estrellada. El viento susurraba entre las hojas de los árboles. «¿Sabe?», dijo Máximo. «He entendido una cosa. La felicidad no es el dinero, ni el éxito, ni el estatus. La felicidad es tener a tu lado a gente que te necesita y a la que tú necesitas». Esperanza asintió. «Tiene razón». Se quedaron en silencio, disfrutando del momento. A lo lejos, sonó el silbato de un tren. La vida continuaba. Máximo se levantó y le tendió la mano a Esperanza. «Vamos, mañana será otro día». Ella tomó su mano y se levantó. Entraron en la casa y cerraron la puerta. La luz de las ventanas se apagó. La mañana llegó luminosa y clara. Máximo se despertó con el canto de los pájaros tras la ventana. Se levantó, se aseó y bajó a la cocina. Esperanza ya estaba preparando el desayuno. Alicia estaba sentada a la mesa con un libro de texto. «Buenos días», dijo Máximo. «Buenos días, papá», respondió Alicia. Esperanza sonrió. «Buenos días. El café está listo». Máximo se sirvió una taza y se sentó a la mesa. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, llenando la habitación de calor. Miraba a su hija, a Esperanza, y comprendió que eso era la verdadera felicidad. Sencilla, tranquila, segura. Alicia levantó la vista del libro. «Papá, el fin de semana vamos al parque, ¿verdad? Los tres juntos». Máximo miró a Esperanza. Ella sonrió, y en esa sonrisa había tanto calor que su corazón se encogió. En esos meses, se había convertido en mucho más que una asistente, más que una amiga. Se había convertido en esa persona sin la que ya no imaginaba su vida. «Claro que iremos», respondió él. «Los tres juntos». Esperanza puso un plato con cruasanes delante de Máximo, y sus manos se rozaron por un instante. Fue un contacto casual, pero resonó con algo mucho más profundo. Sus miradas se encontraron, y Máximo vio en los ojos de ella lo que él mismo sentía desde hacía tiempo. Afecto, confianza, algo tierno y profundo que apenas comenzaba a nacer. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?» «Por haberse quedado, por haber estado a nuestro lado, por habernos devuelto la vida». Esperanza sonrió. «Usted me la devolvió a mí. Me dio la oportunidad de empezar de nuevo, de sentirme útil». Alicia los miró y sonrió con una sabiduría adulta. «Sois los dos muy buenos, y me alegro de que estemos juntos». Máximo abrazó a su hija con un brazo, y con el otro tomó con cuidado la mano de Esperanza. Estaban los tres sentados a la mesa de la cocina, inundada por la luz de la mañana, y por primera vez en mucho tiempo, cada uno de ellos se sentía completo. «¿Sabe?», dijo Máximo, mirando a Esperanza. «Pensaba que nunca podría volver a abrir mi corazón, pero usted me ha demostrado que se puede, que se debe». Esperanza le apretó la mano. «Los dos hemos pasado por el dolor. Los dos hemos perdido mucho, pero quizá por eso podemos construir algo nuevo». Máximo asintió. No sabía qué pasaría mañana, pero sabía una cosa con certeza: a su lado estaban las personas en las que confiaba. Una hija que volvía a estar sana y feliz. Una mujer que se había convertido en su apoyo y su esperanza. La vida continuaba, y prometía ser maravillosa.